¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, jueves 7 de diciembre. Comenzando una nueva edición de nuestro programa, por supuesto, este jueves vamos a estar conversando de historia con Alejandro San Francisco, quien se va a sumar en pocos minutos más a nuestra conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura. Por supuesto, partir invitándolos nuevamente. Durante la semana, no solo ayer, nos ha escrito mucha gente a nuestro nuevo número de WhatsApp de Nuevas Voces, que por supuesto ustedes también pueden escribirnos a nuestro número y participar de la comunidad que hemos realizado, que hemos organizado junto a distintas personas que son auditores de Nuevas Voces y que quieren tener más información. Estamos mandando todas las semanas un podcast exclusivo para la comunidad de Nuevas Voces. Estamos mandando, por supuesto, también los programas que estamos haciendo en el canal de YouTube. Ayer partió Paz Charpentier, tuvo su tercer programa ayer Paz Charpentier, que se llama La Cuenta Regresiva. 10 invitados de cara al plebiscito constitucional. Ayer estuvo conversando con ni más ni menos que Franco Parisi, el líder del Partido de la Gente, que también se han declarado por el a favor. Y todo esto lo pueden encontrar en Nuevas Voces Chile. Hoy día en la noche va a estar el doctor Acosta conversando con el exministro, el doctor Enrique París, sobre lo que está pasando con la crisis de la ISAPRE. En fin, eso y otros temas ustedes pueden ver en Nuevas Voces Chile, el canal de YouTube de Nuevas Voces. Y por lo tanto, también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp para sumarse a esta comunidad que les comento al más 569-3954-8470. Más 569-3954-8470. Quedan 10 días para el plebiscito, queridos amigos, y quería dedicarle un pequeño capítulo de conversación a lo que está pasando en las redes sociales, ¿eh? Porque yo lamentablemente, ustedes conocen nuestra posición, yo soy un fiel partidario de la opción a favor de cara a diciembre. Creo que hay distintas razones de distinta naturaleza para apoyar esa opción. Hay razones de texto en el sentido de considerar que la propuesta es mejor que la constitución vigente y que por lo tanto genera innovaciones positivas para el futuro del país. Hay razones, a mi juicio, también políticas para aprobar la propuesta el 17 de diciembre, pero lamentablemente he visto muchas veces en redes sociales, y me parece importante dedicarle un capítulo, algunas caricaturas, algunas consignas, algunas informaciones que no son adecuadas, incluso viniendo de personas de derecha, a las que uno podría tenerles estima o que uno podría haber apoyado en el pasado, y que hoy día simplemente repiten consignas, caricaturas, simplemente ciertas frases que son como máscaras, ¿no? Pero que si uno las va desengranando, si uno las va desmenuzando, de contenido tienen poco, de fondo tienen poco, sino que suelen ser más bien prejuicios, fantasmas, ideas preconcebidas, que cuando uno va al texto simplemente no existen, ¿ya? Y quiero ser bien claro, porque algunos han dicho con mucho ahínco que la propuesta constitucional convertiría a Chile en un estado socialista. Y eso se ha dicho muchas veces, lo han repetido figuras relevantes, lo han repetido parlamentarios de derecha que se están oponiendo al texto constitucional. Y yo quiero ser muy claro en decir que quien sostenga que Chile se va a convertir en un estado socialista con la propuesta del Consejo Constitucional, hay dos opciones: o es tremendamente ignorante respecto de lo que dice el texto o de los alcances de la propuesta constitucional, o bien simplemente por mala fe está tratando de difundir en la discusión pública opiniones que no son verdad. Porque la verdad es que cuando uno va al texto, y es muy importante, cuando uno va a la propuesta y revisa los distintos preceptos, las distintas normas, los distintos artículos, las distintas instituciones que van conformando la organización política de la propuesta constitucional, uno se da cuenta que eso simplemente no tiene asidero en la realidad. Primero, algunos yo entiendo, porque yo comparto ese escepticismo, ven con malos ojos la declaración de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Yo fui muy crítico cuando en la negociación de este segundo acuerdo constitucional se planteó como uno de los 12 bordes, de las famosas 12 bases, la idea del Estado social y democrático de derecho. Y fui muy crítico de que lo incluyéramos como base, porque esa es una noción que tiene la izquierda respecto efectivamente a las relaciones entre el Estado y la persona humana, ¿no? El Estado social y democrático de derecho, a mi juicio, no podía formar parte de uno de los bordes porque no era una cuestión que fuese un mínimo para el proceso constituyente. Por el contrario, la relación entre el Estado, la sociedad civil y las personas es una de las cuestiones que más distingue a la derecha y a la izquierda del debate público, y por lo tanto, lo más razonable es que eso efectivamente estuviese en el marco del debate del Consejo Constitucional y no establecido como borde. Y fuimos críticos en su momento. Y por lo tanto, el rol del Consejo Constitucional era precisamente tratar de articular eso que había quedado como borde. Chile es un Estado social y democrático de derecho, sin perjuicio de que ya venía bastante matizado porque aseguraba la provisión de derechos por instituciones públicas y privadas y al mismo tiempo establecía el principio de responsabilidad fiscal. El deber del Consejo Constitucional era ser capaz de articular esa declaración de Estado social y democrático de derecho con el resguardo a la libre iniciativa privada, vale decir, con la participación de las personas, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los privados libremente agrupados en la provisión de servicios públicos, en la provisión de ciertos derechos. Y eso está perfectamente logrado en el proyecto que estamos votando.
Basta que usted ingrese al proyecto constitucional y revise en sus primeros artículos. Primero, para que ustedes se hagan una idea de cómo está presente la subsidiariedad en el proyecto constitucional. Primero, inmediatamente declarar que Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho y asegurar la provisión de bienes en instituciones públicas, privadas y la responsabilidad fiscal, inmediatamente se asegura, se resguarda la autonomía de las agrupaciones sociales para cumplir los fines que se propongan y se mandata al Estado a respetar los efectos que de esas agrupaciones se produzcan. Vale decir, se resguarda la autonomía de los cuerpos intermedios tal como está hoy día en la Constitución vigente, que es el pilar de la subsidiariedad. Se declara expresamente que el Estado está al servicio de la persona, vale decir, el principio de servicialidad del Estado, segundo componente fundamental de la subsidiariedad que también está presente en la Constitución vigente. Tercero, en los derechos, si se quiere, más importantes que tienen relación con la participación del Estado y en que el Estado podría tener un papel activo, vale decir, salud, educación y pensiones, se consagra expresamente, primero, que hay libertad de elección, vale decir que las familias pueden elegir dónde se educan sus hijos, y son ellos los llamados a ser los primeros agentes educadores. Se consagra expresamente la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. En materia de salud se consagra expresamente que van a haber instituciones públicas y privadas, con lo cual se echa por tierra el objetivo de la izquierda de estatizar el sistema de salud y pasarnos a todos a FONASA, y se establece claramente que las personas pueden elegir. Y lo mismo ocurre en pensiones, donde se consagra la propiedad, la heredabilidad y la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, pero además se consagra la libertad de los cotizantes para elegir si los administran su fondo una institución privada o una institución estatal, nuevamente dejando absolutamente marginada la opción refundacional de estatizar el sistema de pensiones, como quería, por ejemplo, el presidente Boric. Entonces, tenemos servicialidad del Estado, tenemos autonomía de los cuerpos intermedios, tenemos derechos con libertad de elección, con participación privada, pero además tenemos en materia empresarial, donde muchos han visto la subsidiariedad de la Constitución vigente, que es el actual 1921, en la propuesta, en el artículo 16, donde se consagra la participación empresarial del Estado, está claramente limitado que el Estado solo puede participar de actividades empresariales a través de una autorización por ley de quórum calificado y en las mismas condiciones que los particulares. Es decir, los elementos centrales que en la Constitución vigente han dado como consecuencia la noción de que el principio inspirador del texto es la subsidiariedad, están exactamente regulados en la propuesta constitucional. Por lo tanto, cuando usted vea, usted que nos está escuchando y que le gusta el análisis serio, que le gusta ir al fondo, que le gustan los contenidos, que no le gusta simplemente las caricaturas, cuando usted vea a un dirigente político, como algunos de los parlamentarios que lo han dicho, como algunos de los líderes de opinión que lo han dicho, que Chile se va a convertir en un Estado socialista por la propuesta constitucional, por favor invítelo a que argumente, a que fundamente cómo eso es así, a que explique con qué artículo se consagra la estatización, con qué artículo se consagra que se acaba la libertad de elección en salud, en qué artículo se niega la posibilidad de elegir quién te administra tu fondo de pensiones, en qué artículo se niega la posibilidad de que sea el Estado el que controle la educación de los chilenos y no los padres los que eligen. Eso no es verdad. Y la invitación, nuevamente, queridos amigos, vamos a estar conversando cómo se ha dado la campaña con Alejandro San Francisco en pocos minutos, es precisamente a tener un debate de contenido, a tener un debate desde la verdad, a tener un debate desde el texto y no simplemente a caer en personas que, confirmando sus propios prejuicios o otros simplemente por iniciativas personales, por cálculos individualistas y proyectos personales, están oponiéndose con razones que no tienen ningún asidero en la realidad y que simplemente no están presentes en la propuesta constitucional. Vamos a hacer nuestra primera pausa, querido amigo. Vamos a estar conversando de lleno de la campaña, el escenario político, de lo que viene, porque estamos a 10 días del plebiscito constitucional, así que en pocos minutos volvemos en Nuevas Voces con Alejandro San Francisco, como cada jueves, en un jueves de historia acá en la 92.1 FM. De vuelta, queridos amigos, en su programa Nuevas Voces de Agricultura, jueves de historia. Ya está con nosotros Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de República. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estamos? Muy bien, pues muy contento aquí ya en la primera semana de diciembre. Además, un día histórico. Ayer fue el aniversario del asesinato de Cicerón. Así es. Jaime Tagle publicó una interesante columna en el libro, la en segunda. En la segunda, muy buena, recordando al orador de Arpinio y autor de un gran libro que se llama Sobre la República, que vale la pena leer y que muestra la decadencia, primero la concordia y la grandeza de Roma y luego la decadencia y pérdida de ese consenso y de esa grandeza de la República. No solo ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Cicerón, sino que, no, hoy día, yo creo que hoy día. Yo creo que era ayer, 6. ¿6 o 7 de diciembre? Bueno, vamos a tener que revisarlo. vamos a tener que revisarlo. Pero Tagle publicó ayer, efectivamente. Jaime Tagle publicó ayer. Oye, podemos chequear, ¿eh? Algo te iba, 7 de diciembre. ¿7 de diciembre? Sí, eso dice la carta de Jaime Tagle. Hoy. Hoy día también, 7 de diciembre, pero ya de
un periodo bastante más contemporáneo, digamos. La actualidad, es bien interesante la fecha de hoy día, Alejandro, por lo que vamos a conversar, porque estamos a 7 de diciembre, con lo cual pasan dos cosas. Primero, quedan solo 10 días para el plebiscito, la verdadera recta final de un proceso que se ha eternizado. Ya llevamos 4 años en la cuestión constitucional, algunos por fin ven la posibilidad de que esto se acabe el 17 de diciembre, a mi juicio, con bastante razón, los chilenos hastiados del tema. Pero al mismo tiempo, queda una semana para la campaña, porque ustedes saben que la campaña se acaba 4 días antes, el jueves en la noche ya no se puede hacer campaña, y por lo tanto, queda muy poco para que se defina lo que ocurra el domingo 17 de diciembre. Desde el punto de vista de la situación política, Alejandro, ¿cómo has visto la realidad de la campaña? Ya están todas las posiciones tomadas, está cada figura política en su posición, se ha conocido la opinión de los expresidentes, ha empezado a hablar el presidente de la República también, que había estado marginado. ¿Cómo ves que se enfrenta este plebiscito? Yo comparto lo que tú has señalado con un matiz. Yo creo que no están todas las posiciones tomadas. Las posiciones políticas ya se han ido definiendo, pero me parece que en la sociedad va a haber un sector de la población, que puede ser el 10%, el 15%, que va a tomar su decisión en los últimos días y algunos más cercanos a ir a la urna. ¿Por qué? Porque no ha habido claridad de lo que se discute. Tú en la primera parte del programa explicabas el contenido de la Constitución. Pero en todas estas campañas lo que abundan son las frases hechas, las fake news, los titulares de galería, y muchas veces no se profundiza en el contenido mismo del texto, en parte porque hay una saturación, Mm. un agotamiento, una fatiga constitucional, y en ese sentido eso termina perjudicando al propio proceso plebiscitario. ¿Qué ha cambiado en esta última semana? Lo primero es que se acabaron las encuestas públicas. Así es. Si bien van a circular algunas de carácter más privado, me parece a mí que hay ahí una cosa que es relevante, porque la gente se deja influenciar, llevar, los resultados de la encuesta. Muchos dicen que va a ganar el rechazo por precisamente la encuesta, pero como se ha ido equilibrando la opinión, podría producirse un resultado inverso. Eso es lo primero. Lo segundo es que, como bien dices tú, estamos en la recta final, estamos a 7 de diciembre, por ende quedan 10 días para la elección y una semana para el fin de la campaña. Una campaña que no ha sido con despliegue total, o sea, ha sido una campaña más bien contenida, si bien ha habido gente dando vueltas en los distintos sectores del país, ha recorrido el país, hemos visto personas del apruebo y del rechazo. Y lo último que tú alcanzaste a mencionar es una clara mayor injerencia del gobierno, que ha obtenido algunos triunfos últimamente, como la aprobación del presupuesto, que está complicado en otras cosas, como la situación de- del desvío de recursos o corrupción, o la situación de los convenios con las fundaciones, que está lejos de cerrarse, pero el presidente Boric evidentemente entiende que se está jugando para el próximo 17 una suerte de plebiscito a su gestión también. Alejandro, esto es bien interesante, porque de hecho ayer el presidente de la República se pronunció al respecto de la campaña electoral, contestándole una campaña de redes sociales del Partido Republicano, en una semana que ha estado marcada, entre otras cosas, por el asesinato, por la muerte de este niño, del menor de 5 años en la comuna de Padre Hurtado, eh, que simplemente es como la guinda a la torta, la crisis de delincuencia, inseguridad que enfrenta Chile. Y en esa línea el Partido Republicano lanza una campaña ayer, se llamaba Chile sin miedo o Vivir sin miedo, y el presidente de la República se mete, ¿no? Y dice, oye, esto es sacar réditos políticos de la situación de inseguridad o algo por el estilo, con lo cual vuelve al ruedo de la discusión constitucional, porque es un poco lo mismo que había hecho la semana pasada. No es que se ponga a hablar directamente de la postura, pero sí comenta lo que están haciendo los adversarios, o bien comenta algo relativo al contenido de la propuesta constitucional. ¿A qué crees que responde esa lógica del presidente Boric? Te lo pregunto porque yo he escuchado en la opinión pública dos alternativas. Hay algunos que plantean que el presidente Boric está buscando capitalizar el eventual triunfo del en contra. Cristian Valdivieso de Criteria, por ejemplo, decía que el gobierno está absolutamente convencido que gana el en contra, y por lo tanto el presidente está tratando de colgarse de esa lógica. Y hay otros que por el contrario han dicho, el presidente Boric lo que quiere de algún modo es rescatar el en contra, o pasar a ser un activo de la campaña para tratar de consolidar un resultado. ¿Cómo ves a qué responde la intervención del presidente Boric en la lógica más plebiscitaria? Yo en la elección anterior me parecía que el presidente era un activo de la campaña del apruebo.
Y lo creo porque era el personaje mejor evaluado del oficialismo, porque el 1 de junio había un discurso que había permitido un alza de la aprobación del gobierno, que había estado muy afectado Mm, por las bajas en la encuesta. En cambio, ahora pienso que es distinto. O sea, si se politiza y si esto es un plebiscito del gobierno, el gobierno tiene 30% de aprobación. claro. Aquí la gran diferencia me parece a mí, eh, que yo creo que se puede leer en términos comparativos con el rechazo, se va a producir en el sector ABC1, en las votaciones que podríamos llamar en el sector más acomodado. Y ahí se van a dar dos situaciones, a mi juicio, pero habría que evaluarlas. Pienso que va a haber más en contra de lo que hubo apruebo en la vez anterior, que eso tiene que ver con el llamado voto progresista del Frente Amplio y Mm, otro tipo de votos, pero también por el crecimiento de un voto de derecha, eh, que se descolgó y que hoy día está en contra cuando antes estuvo por el rechazo, o sea, que podría haberse previsto que iba a estar a favor y sin embargo está por el rechazo. Y segundo, puede haber un grupo, pero esto va a tener que ser estudiado, de las mujeres que han comprendido, o que han entendido que podría afectar la nueva constitución a ella. Eh, si por el contrario eso último no permea, no va a producirse ese cambio, pero yo creo que algo de eso está en la mente, pero que es fundamentalmente una discusión más de élite y yo creo que ahí se puede producir una diferencia. No creo que el presidente le sume votos al en contra. Yo creo que más bien puede producirse el efecto contrario. Parte de eso estaba en la campaña también. Si uno se fija, la campaña en la favor de los últimos días ha sido una lógica también de, mm, de emplazar al presidente Boric o de dar a conocer la posición del presidente Boric. Y tiene sentido porque al final, en esto es muy simple. El 17 de diciembre va a ganar el gobierno o va a perder el gobierno. O sea, si no tiene mucha ciencia esto. Y la constitución, como no tiene ese nivel de dramatismo que tenía el Mm, 4 de septiembre pasado, muchas personas prefieren que gane el a favor que el en contra, pero si gana el en contra no ven que se va a producir un derrumbamiento del país. A lo más se va a producir una especie de hastío, de falta de perspectiva, de desconfianza, vamos a tener menos inversión y vamos a mm, tener que seguir esperando que se haga el tercer proceso constituyente, llámese como se llame, si se hace al interior del Congreso Nacional o se arma uno a través de las asambleas que ha propuesto Daniel Jaude u otro. claro. Pero yo por lo menos creo que efectivamente el emplazamiento al presidente es exactamente una decisión lógica que toman sectores opositores porque saben que este plebiscito para el gobierno es muy significativo, no solo desde el punto de vista constitucional, sobre todo desde el punto de vista político. Político. Un gobierno que lleva solo perdiendo en los últimos 2 años, perdió el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, perdió las elecciones del 7 de mayo de 2023, hoy día podría cosechar o su tercera derrota, o sea, hacer un full, o empezar un momento de recuperación Claro. eventualmente. Alejandro, te hago una pregunta que tiene relación con esto mismo, ¿eh? Y que tiene que ver con si, lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿ah? Pero si esto es o no un plebiscito del gobierno, porque efectivamente, claro, no dice formalmente, vamos a plebiscitar, se está plebiscitando una propuesta constitucional, es un plebiscito constitucional, de un proceso constituyente, todo lo que se quiera. Pero claro, efectivamente, como tú dices, hay un componente evidente que es político, que tiene que ver con las posiciones políticas, que tiene que ver con los ejes oposición y oficialismo. El oficialismo hoy día está en el en contra, la oposición al gobierno está prácticamente completa en el a favor. Es un plebiscito al gobierno y cuánto puede afectar al gobierno el resultado. Pongamos en el escenario que gana el en contra, ¿no? Y que las encuestas que han estado muy lejos las últimas veces le achuntan esta vez. ¿Resucita el gobierno? ¿O no es suficiente? ¿O es simple? ¿O el gobierno no va a tener cómo capitalizar? ¿O va a tener cómo hacerlo? ¿Cómo ves ese escenario? Si gana en contra de un triunfo político del gobierno, le da respiración y yo creo que eso puede durar. Además, le genera un gran problema a la oposición. O sea, yo supongo que van a empezar acusaciones cruzadas entre Chile Vamos y republicanos. Van a empezar a ver de quién es la culpa de habernos metido en este proceso que
que estaba condenado al fracaso, van a decir algunos, y así sucesivamente. Van a haber fuego cruzado en las derechas que estuvieron en contra. Van a haber acusaciones contra esas derechas si es Claro. que el resultado es muy estrecho. Porque es imposible medirlas. Si esas derechas fueran un partido y representaran el 3% de la ciudadanía, uno podría decir, oye, fue decisivo para el resultado. Como no lo sabemos, hay que especular solamente. Eso yo creo que es el primer escenario. Y en el tema de fondo, yo soy de los que sostiene que siempre una elección a mitad de camino es un plebiscito respecto del gobierno. Lo que enreda este plebiscito son los descolgados de la derecha, que a la larga hacen que si uno les preguntara, bueno, ¿y tú eres contrario al gobierno de Gabriel Boric? Ellos dirían, sí, absolutamente contrario al gobierno de Gabriel Boric, pero también contrario a la propuesta de constitución. Con lo cual, el plebiscito tiene esa pequeña distorsión que nos impide juzgarla en plenitud. Quedaría mucho más claro, en cambio, si triunfara el a favor, en cuyo caso sería contundente en un doble sentido, tanto en la aprobación del texto constitucional como en la negativa al gobierno del presidente Gabriel Boric. Y así como en lo otro le da una respiración, pero no asegura su victoria final, esto es un tercer golpe muy lapidario que el gobierno va a explicar diciendo, pero aquí ha hablado el pueblo y es una de Claro. las opciones muy legítima y ahora queda solo implementar la nueva constitución, que era lo que todos queríamos. Hagamos la primera pausa comercial, estamos con Alejandro San Francisco en este jueves de historia, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible el programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Hoy el verde, más que un color, es una acción diferente. Por eso en BCI cuentas con leasing verde y con seguro automotriz verde para apoyarte en tu proyecto sostenible. BCI hoy puede ser diferente. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te esperan sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Última pausa comercial, volvemos con el último bloque de conversación aquí con Alejandro San Francisco en este jueves de historia en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Alejandro San Francisco. Comentábamos a la pasada, Alejandro, la noticia quizás que ha marcado la semana tiene que ver precisamente con la muerte producto de una, supuestamente una bala loca, en fin, de una balacera en el jardín de su casa, de un menor de 5 años en la comuna de Padre Hurtado, que ha generado, por supuesto, conmoción en la opinión pública nacional, en la familia chilena. Lo conversábamos ayer en el panel también. Y que da cuenta efectivamente de los niveles de violencia y la grave crisis de seguridad que tiene atemorizada a las familias chilenas. ¿Cómo viste esa situación que, claro, se dan los marcos de una campaña? El gobierno organizó una reunión en la tarde con los alcaldes. Hay una declaración bien dura, la voy a leer, que da el alcalde de Padre Hurtado, que estaba en Emol. Dice, alcalde de Padre Hurtado y reunión con Monsalve, con el subsecretario Monsalve. Fuimos a buscar respuestas certeras y recibimos un trabajo a futuro. Es decir, el alcalde evidentemente no queda satisfecho con la reunión con el presidente, se reunieron, algunos alcaldes están decretando estados de emergencia propios en las comunas, redestinando gastos para la seguridad, se ha hablado del estado de excepción constitucional a nivel de la región metropolitana, el gobierno se niega. ¿Cómo ves esa situación? Aquí hay un tema de fondo, Tomás, porque el tema no es nuevo. O sea, si lo de ayer hubiera sido un punto de inflexión, si hubiera sido un caso aislado, uno diría ya, veamos qué hacer hacia el futuro. Pero Chile lleva varios años con el tema de la seguridad como el tema que más preocupa a la ciudadanía junto con el del empleo y la economía. Y efectivamente lo que dice el alcalde Padre Hurtado, es decir, vamos a buscar respuestas y nos dan agenda de futuro. Bueno, ¿y qué se ha hecho durante estos casi año y medio, 2 años de gobierno que no está esa agenda implementándose? Cuando hay cosas a las que se le podría haber puesto urgencia, suma urgencia, o más recursos, o eventualmente tener más claridad respecto no solo de la ciudadanía, sino que también de las policías, de las autoridades. Yo creo que aquí hay un tema que no es un problema para el gobierno. El gobierno
malinterpreta cuando dice que hay gente que quiere aprovecharlo políticamente. Eso siempre va a existir, el aprovechamiento político, para allá o para acá, para donde sea. Es que aquí hay un tema ciudadano que es muy grave. Hay una parte que tú dijiste que es algo así como conmocionar a la opinión pública. Mm. Lo puede haber conmocionado unos pocos minutos, pero esto ya no conmociona como en otros tiempos. En parte porque nos hemos ido acostumbrando. Hemos sabido de noticias de cuerpos que aparecen Así descuartizados, es. de niños muertos, de familias asesinadas y luego incineradas en un auto. O sea, hemos sabido tanto en este año y medio que realmente el tema es mucho más grave de lo que todos pensábamos. La delincuencia está desatada y si la autoridad piensa que esa es una denuncia para sacar réditos políticos, está confundida. Lo mejor que podría hacer, pienso yo, es tratar de resolver el problema, enfrentarlo con claridad, con dureza y sacar ellos réditos políticos de su éxito por haber derrotado a la delincuencia. Y yo creo que les va a ir muy bien. El problema parece ser que hay diferencias al interior del gobierno entre quienes están convencidos de que es necesario enfrentar la delincuencia con convicción, con recursos, con decisión, y otros que eventualmente parece que siguen teniendo dudas al respecto. Ayer me reía por todo esto, pero se hablaba de los réditos políticos y hay una, seguro si fue Mario Marcelo, si fue el subsecretario Monsalve, que a propósito de este caso y la necesidad de tener herramientas, en fin, para combatir la delincuencia, ha sido un emplazamiento de la oposición a aprobar lo antes posible el pacto fiscal. Eh, entonces, bien divertido el presidente hable de réditos políticos, porque están de algún modo condicionando el combate a la delincuencia en los marcos del asesinato de un niño a una reforma tributaria que ya fue rechazada una vez y que ya negociando 10 meses. O sea, la verdad es que es bien insostenible la posición del gobierno en esa materia. Eso es como el condicionamiento instrumental. Por Si supuesto. cualquier tema que aparezca, Sirve para el pacto hay que fiscal. hacer el pacto fiscal. Impresionante. Y además, evidentemente, no les creen, porque por algo no le van a aprobar el pacto fiscal si llevan 10 meses negociando. Pero además la discusión de fondo es si hay que subir impuestos. Por Yo creo que hay supuesto, que hacer un pacto fiscal. Pero el pacto fiscal podría ser para bajar por impuestos supuesto. eventualmente, para promover la inversión, para hacer cosas más sensatas. Alejandro, cambiémonos un poco de tema, ¿ah? Porque hoy día hay una carta en el Mercurio a propósito de un reportaje que salió el fin de semana con los 3 nuevos tomos de la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad de San Sebastián, que se lanzan además la próxima semana. Cuéntanos un poco más, trajiste uno de los tomos ya listo. Primero, Tomás, estamos muy contentos porque se presentan los 3 tomos de la historia de Chile que correspondían a este año. Tomos 7, 8 y 9, periodo 1973-1981, el gobierno de Augusto Pinochet, la última revolución. Esta es la primera etapa, la segunda etapa en 1981-1990, es decir, hasta la entrega del mando al presidente Patricio Claro, ay, güey. Elwin. Evidentemente estamos muy contentos en la Universidad de San Sebastián. Esta es una obra colectiva en la que escribieron José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Ángel Soto y yo, que además soy el director general de la obra, que con esto completa 9 tomos, 1960-2010, para cubrir el último cuarto del bicentenario. Y la idea, evidentemente, es poder contribuir a conocer mejor y a comprender mejor la historia reciente de Chile, porque creemos que es valiosa en sí misma y porque nos ayuda a comprender mejor el Chile de hoy. Y tienes razón que hoy apareció una carta en el Mercurio, una carta del abogado Álvaro Varela sobre la Vicaría de la Solidaridad, a propósito de una nota que apareció el fin de semana en el Mercurio, y hace una representación el abogado Varela en el sentido de que la carta o la nota del Sí. Mercurio señalaría solo que la Vicaría tenía como objetivo centrarse en la izquierda marxista reprimida por el gobierno y que eso no es comprender lo que hacía la Vicaría de la Solidaridad. Pienso que tiene razón el abogado Varela. Lo que pasa es que, claro, él cita un extracto que es Por muy supuesto. pequeño. Los reportajes son puros extractos, de hecho, Claro, para entender, porque son y temas con extractos. efectivamente, y de hecho él nos cita el segundo extracto que está respecto de la Vicaría, que es de donde está tomada esa reflexión, y en la primera etapa de la Vicaría, lo que dice Soledad del Villar, que es una autora que trató el tema del asistente social en la Vicaría, es que
muchos pensaron al interior de ella que había que concentrarse en esos sectores especialmente reprimidos y considerados enemigos por el gobierno, que eran del sector marxista. Y en ese sentido, para aclarar, cuando uno vea el tomo 9, que no es este es el tomo 7, el tomo 9 tiene casi 300 páginas dedicadas a la Iglesia Católica y muchas, numerosas páginas dedicadas a la función de la Vicaría de la Solidaridad. Y ahí se puede apreciar, por ejemplo, que la Vicaría avanzó mucho más que Propaz en los temas que le preocupó, que fue un organismo propio de la Iglesia Católica y no un organismo que tuviera un carácter ecuménico. Se pueden advertir las peleas, las disputas con autoridades de gobierno y sobre todo lo que fue su tarea primordial y general, no particular, de defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la carta de hoy nos permite ver que esos temas están tratados, claro, y estoy seguro que nos ayudan también a un conocimiento y una comprensión de la historia de Chile, del periodo y de la función específica de la Iglesia y de la Vicaría de la Solidaridad, que creo que está bien lograda. Sin perjuicio que esta historia, con esto cierro, trata política, economía, relaciones internacionales, iglesia, educación, cultura, derechos humanos. Es decir, trata una serie de temas porque es lo que se llama una historia general y por eso tiene que cubrir distintos ángulos y ámbitos. Entonces los distintos tomos van viendo cada uno de aquellos temas. Alejandro, esto se publica la próxima semana. Se presenta. Se presenta la próxima semana. Miércoles 13. El miércoles lo presenta 13. Daniel Mansuy. Y va a estar ahí después a partir de la segunda quincena, en fin, para que... Ahí va a estar en librería, efectivamente. Hay gente que ya ha empezado a acumular los tomos anteriores, a leerlos, así que con el 7, 8 y 9 van completando la colección a la que le quedan aún todavía algunos tomos. Alejandro, pero esta no es la recomendación del libro a todo esto. Yo la próxima semana te espero traer uno para los auditores. Ya, Tomás, quedo en deuda, así que tú me recuerdas y te traigo uno para los auditores. Me parece, lo vamos a sortear ahí en la comunidad de Nuevas Voces. Alejandro, ¿cuál es la recomendación del libro hoy día? Pues no solo esta, digamos, sino una especial. Era una chochera, no, claro, era una recomendación. La recomendación tiene un sentido. El 10 de diciembre de 1945, Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura y dio un discurso muy hermoso en Estocolmo. Y yo quería recomendar este libro, Gabriela Mistral y los presidentes de Chile, que es un libro de Matías Tagle, que es un historiador, fue profesor en la Universidad Católica, yo fui alumno de él en el curso de Historia Contemporánea 1, es decir, siglo XIX, y la verdad es que Matías Tagle logra trazar lo que fue la vida de Gabriela Mistral y su relación con los presidentes de Chile de una manera muy rica, porque está basado en cartas muy valiosas, en cartas que escribió Gabriela Mistral a los presidentes y que ella recibió de los gobernantes, claro, antes y cuando estuvieron en el gobierno. Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gabriel González Viela, Carlos Ibáñez del Campo, Eduardo Frei Montalva y también Arturo Alessandri Palma. Ahora uno dice ahí son 6 presidentes y ella trata 7. Lo que pasa es que hay reflexiones sobre su opinión, su visión del presidente José Manuel Balmaceda, a quien no conoció obviamente, claro, porque Balmaceda murió en la Guerra Civil del 91, Gabriela Mistral nació en 1889, o sea, tenía 1 año y medio, 2 años, no calza. Pero yo creo que Gabriela Mistral fue un genio y yo creo que vale la pena conocerla. Yo le tengo un cariño particular, además porque es del mismo valle mío, del Valle del Elqui, así que aprovecho de mandar un saludo de fin de año a todos los compañeros del Colegio Inglés Católico de La Serena de mi generación. Gabriela Mistral y los presidentes de Chile, entonces, de Matías Tagle Domínguez, la recomendación de Alejandro San Francisco, ediciones de la Universidad Católica. De la Universidad Católica, ediciones UC. Con eso vamos a ir cerrando nuestro programa, queridos amigos. El próximo jueves vamos a estar conversando ya a puertas del plebiscito con Alejandro San Francisco, así que gracias por acompañarnos, Alejandro, este día jueves. Gracias a ustedes por su sintonía. Los invito a que se queden a 92.1 FM porque ya viene Deportes en Agricultura. Y nosotros nos cerramos la semana mañana, la cerramos hoy día. Mañana es feriado, querido amigo. Nos despedimos. Mañana viernes nos despedimos. Así que mañana termina el campeonato de Chile de fútbol. Y mañana es el día de Inmaculada Concepción, así que vamos a estar dedicados a eso mañana viernes. Nosotros nos reencontramos el día lunes para seguir conversando en la recta finalísima, en la última semana previo al plebiscito el 17 de diciembre. Que estén muy bien y nos vemos el lunes.